Bien, ahora vamos a explicar cómo trabajar las cuentas corrientes de nuestros clientes. Primero que nada, para entrar tenemos que ir al botón que se encuentra al lado de esta lupa, que es el símbolo de pesos, que es el cobro de facturas. Acá vamos a poder visualizar todas las cuentas corrientes de nuestros clientes, realizar pagos según corresponda y ver el estado de los mismos. Ahora vamos a hacer un paneo general sobre cómo funciona esta ficha. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar a nuestro cliente. Para eso le damos al botón Enter, seleccionamos alguno de ellos y se nos van a cargar toda la información de las facturas que se encuentren impagas en su cuenta corriente. Luego tenemos el domicilio del cliente, si lo tenemos bien cargado se nos va a cargar automáticamente. Acá nos van a mostrar cuánto es el monto adeudado por este cliente. Luego el total por las facturas seleccionadas, si las vamos seleccionando con la tecla F12 nos va a ir marcando cuánto es el total. Luego tenemos la deuda seleccionada, lo mismo, va a funcionar de la misma manera. Siempre y cuando, por ejemplo, si yo tengo un pago parcial acá de 500 pesos, factura seleccionada me va a marcar este valor, pero la deuda seleccionada sería 1500 pesos, porque sería descontando los 500 pesos ya se encuentran pagos. Luego el monto que abonará es el monto que el cliente va a abonar en este momento. Es decir, por ejemplo, ahora podemos modificar y que abone 2100, por ejemplo. Bien, ahora por ejemplo nosotros le queremos dejar una nota en la cuenta de este proveedor. Por ejemplo, paga a fin de mes. Siempre paga a fin de mes, entonces lo dejamos ahí para que quede como una nota. Y luego si por cada factura queremos hacerle otra nota adicional, podemos tocar este botoncito de acá y cargarle una nota. Por ejemplo, venta de helado. Listo, se guarda, entonces yo soy acá, entro directamente, voy a ver siempre esta nota. Bien, ahora lo que es el botón de deshacer reimprimir. Nos va a permitir visualizar los pagos que se hayan hecho anteriormente bajo este cliente y poder reimprimirlos o deshacerlos. Es decir, si yo por ejemplo hago un pago de 500 pesos, lo voy a poder deshacer y va a quedar todo tal cual estaba antes. A la derecha del todo tenemos el último botón, que es el de abonar, que básicamente nos va a servir para saldar la cuenta corriente del cliente. Ahora vamos a hacer un par de ejemplos de cómo ir tratando cada caso. Lo primero que vamos a ver son los botones de uso. Tenemos tres casos. El primero es el pago total de la factura, que en este caso se selecciona con F12. Seleccionamos la factura con F12 y se nos selecciona el total por pagar de la factura. Así que simplemente lo seleccionamos y listo. La siguiente opción sería con la tecla F11, que es para hacer un pago parcial de la factura. Por ejemplo, ahora voy a poner 1500 y solamente se va a abonar 1500 de los 2007,45. Y por último tenemos la opción del control F11, que es para poder aplicarle un pago parcial a una factura que no se va a pagar completa. Es decir, con F12 seleccionamos la factura de arriba y luego con control F11 el software nos va a preguntar cuál es el total que el cliente va a abonar. En este caso, por ejemplo, van a ser 2500 pesos y nos calcula automáticamente la diferencia a abonar según lo que se pagó en la primera con lo que se va a pagar en la segunda. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo realizar los pagos correspondientemente. Vamos a hacer en este caso que el cliente va a pagar toda la factura 1 y con control F11 va a pagar un total de 2500 pesos y se va a aplicar la diferencia en esta factura. Ahora lo que yo voy a hacer es abonar este total. Y ahora el software nos va a preguntar de qué manera va a realizar el pago el cliente, en este caso mediante activos. Lo primero que tenemos que hacer es tocar el botón Enter y se nos va a desplegar la lista de activos que tengamos cargada ya previamente en el correspondiente ABM. En este caso, el cliente va a pagar con un cheque de tercero. El valor que va a abonar es de 2000 pesos. Le damos a dar Enter y nos va a preguntar toda la información del cheque. Acá nosotros tenemos que cargarlo justamente para que esta información luego pase al ABM de cheques correctamente. Entonces vamos a ir cargando toda la información según corresponda, la fecha del cheque, que es la fecha de cobro, el número del cheque son siempre 8 números, luego el banco, esto los podemos ir agregando en el caso que no esté en el ABM de bancos correspondiente. Y bueno, acá nos puede pasar que el cliente sea entregado, que el cheque sea entregado por el cliente 1638, pero sea el titular Brian Urrutia, o sea que anteriormente ya se lo habían entregado a él. Le damos guardar y listo.
Y ahora la diferencia de plata, que serían 500 pesos, como lo podemos ver acá. Acá tenemos el monto total abonado y el monto restante por abonar según lo que especificamos antes. Y el resto nos va a dar en efectivo, que lo vamos a guardar en la caja. Por ende, monto abonado 500 pesos y listo. Bueno, ahora sumamos que nos confundimos y que no nos va a dar un cheque, al final nos va a dar todo efectivo. Entonces vamos a dar pago finalizado, ¿correcto? No. Vamos a cancelar el pago y vamos a volver a empezar. Fíjense que ahí se nos pasó el monto restante por pagar en 2.500. Entonces vamos a poner que vamos a pagar en caja 2.500 pesos. Ahora, ¿pago realizado correcto? Sí. Y con esto ya nos imprime el recibo, que se lo podemos imprimir mediante acá. Se lo mandamos a nuestro cliente por PDF o como corresponde. Ahora vamos a explicar el caso en el que el cliente nos diga que el pago que nos realizó recién lo quiere cancelar. Quiere que le devolvamos el dinero por X circunstancias, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es tocar el botón deshacer reimprimir, lo seleccionamos, le damos deshacer movimiento seleccionado y listo. La cuenta corriente vuelve a estar igual que antes.